Una camarera se acercó a un millonario y le advirtió que no cerrara un trato con su mejor amigo. A la mañana siguiente, un lujoso auto estaba estacionado cerca de su humilde hogar. David Sullivan ajustó sus gemelos mientras miraba alrededor del lujoso café. Se suponía que este iba a ser un día de celebración. Él y su mejor amigo, Ryan, estaban a punto de cerrar uno de los mayores acuerdos de sus vidas. Un acuerdo que consolidaría la posición de su empresa en la cima de la industria y aseguraría su éxito financiero por muchos años. El café vibraba con el murmullo bajo de las conversaciones, el tintineo de los cubiertos y el rico aroma del café recién hecho. Todo parecía perfecto, pero bajo la superficie, se estaba gestando una tormenta. «Ryan, voy al baño un momento», dijo David, levantándose de la mesa de caoba pulida. Ryan, que estaba mirando su teléfono, apenas levantó la vista, asintiendo distraídamente. David se alejó sintiéndose satisfecho. Años de arduo trabajo los habían llevado a este momento. Habían construido su imperio juntos y ahora estaban a punto de cerrar un trato que los elevaría a nuevas alturas. Pero mientras David estaba ausente, la atmósfera en la mesa cambió. Emily, una joven camarera que había estado sirviendo en su mesa, se acercó para rellenar el vaso de agua de Ryan. Llevaba algunos meses trabajando en el café, siempre manteniéndose al margen y sin interferir en las conversaciones de los adinerados clientes que frecuentaban el lugar. Sin embargo, ese día fue diferente. Mientras se acercaba a la mesa, escuchó una conversación que la hizo detenerse en seco. Ryan, creyendo que nadie lo escuchaba, hablaba en voz baja por teléfono, y sus palabras enviaron un escalofrío por la espalda de Emily. «Todo está listo. David no tiene idea. Una vez que se cierre el trato, tendré el control de todo. Para cuando se dé cuenta de lo que está pasando, será demasiado tarde. He estado planeando esto por meses. La empresa, los activos, todo va a ser mío». Emily sintió un temblor en su mano y casi derramó el agua mientras retrocedía rápidamente, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho. No podía creer lo que estaba escuchando. Ryan, el hombre que se suponía era el mejor amigo y socio de negocios de David, estaba planeando traicionarlo y quedarse con todo lo que habían construido juntos. Rápidamente, se retiró a la cocina, tratando de asimilar lo que acababa de oír. No tenía ningún interés personal en esa situación. Después de todo, solo era una camarera, pero algo en su conciencia no la dejaba tranquila. ¿Podía realmente irse y fingir que no había escuchado nada? Momentos después, David regresó a la mesa, completamente ajeno a la conversación traicionera que había tenido lugar en su ausencia. Ryan lo recibió con una sonrisa, ocultando sus verdaderas intenciones. Desde la distancia, Emily observaba con la mente en ebullición. Siempre había sido alguien que prefería mantenerse al margen, pero esto era diferente. No podía quedarse quieta y ver cómo un hombre inocente era arruinado por su propio mejor amigo. Reuniendo todo el valor que pudo, Emily decidió que tenía que actuar. Mientras Ryan se excusaba para tomar una llamada afuera, Emily vio su oportunidad. Respiró hondo y se acercó a la mesa de David, sintiendo el peso del momento. «Disculpe, señor», dijo en voz baja, apenas un susurro. David levantó la vista, sorprendido de que la camarera le hablara directamente. «Sí». Emily dudó, su pulso acelerado, pero ya no había vuelta atrás. «Escuché algo que necesita saber», dijo, mirando nerviosa hacia la puerta, donde Ryan había salido. David frunció el ceño, sin entender. «¿Qué quiere decir?» «Su amigo Ryan, creo que está planeando traicionarlo. Lo escuché hablando por teléfono, diciendo que iba a quedarse con todo una vez que se cerrara el trato». David parpadeó, sorprendido por sus palabras. Su primer instinto fue desestimarla. Ese era Ryan, su mejor amigo, alguien en quien había confiado durante años. ¿Por qué sugeriría algo así? «Yo, lo siento, ¿qué?» «Sé que suena loco, pero le juro que estoy diciendo la verdad», continuó Emily, con urgencia en su voz. «Lo escuché yo misma, está planeando apoderarse de su empresa y dejarlo sin nada». La sorpresa inicial de David comenzó a transformarse en una mezcla de incredulidad y sospecha. ¿Podría esto realmente ser cierto? ¿Era posible que el hombre en quien había confiado durante tantos años estuviera planeando una traición tan vil? Miró hacia la puerta, donde Ryan seguía al teléfono, y una sombra de duda se asomó en su mente. ¿Estás segura de esto?, preguntó,
con un tono más serio. Emily asintió, sus ojos se abrieron con sinceridad. No le diría esto si no estuviera segura. Simplemente, no podía dejar que entrara en ese acuerdo sin saber lo que escuché. David se reclinó en su silla, con la mente acelerada. Conocía a Ryan desde que eran niños, habían construido la empresa desde cero, hombro con hombro. La idea de que Ryan pudiera traicionarlo era casi impensable, pero algo en la manera en que Amody lo dijo, en la honestidad que reflejaban sus ojos, lo hizo dudar. Ella no parecía alguien que mentiría sobre algo tan serio. Gracias, dijo finalmente David, su voz más baja. Ahora. Aprecio que me haya dicho esto. Emily asintió y rápidamente se retiró, dejando a David solo con sus pensamientos. La celebración que había parecido tan segura minutos atrás ahora se sentía frágil, al borde de desmoronarse. David miró el contrato sobre la mesa, con la mente dividida. Si lo que Amody había dicho era cierto, firmar ese acuerdo podría ser el error más grande de su vida. Necesitaba estar seguro, tenía que averiguar la verdad. Cuando Ryan volvió al café, sonriendo como si nada hubiera pasado, David sabía que algo había cambiado. No podía confiar en nadie, ni siquiera en su mejor amigo, sin saber todos los hechos. Sentado en la mesa, con su mente invadida por la confusión y la duda, observó cómo Ryan se acercaba, sonriendo como si el mundo no acabara de tambalearse bajo sus pies. Las palabras de Amody resonaban en su cabeza. Está planeando apoderarse de su empresa y dejarlo sin nada. Era imposible reconciliar esa acusación con la persona que acababa de unirse a él en la mesa. ¿Todo bien?, preguntó Ryan con casualidad, tomando asiento nuevamente, completamente ajeno a la tormenta que se estaba desatando dentro de David. David forzó una sonrisa, aunque sentía que el estómago se le revolvía de incertidumbre. Sí, solo pensando en el acuerdo, ya sabes cómo es, dijo, tratando de sonar lo más calmado posible. Ryan asintió, tomando un sorbo de su agua. Lo entiendo, decisiones importantes. Pero hemos trabajado para esto durante años, es hora de hacerlo oficial. David asintió distraídamente, mirando los papeles que estaban ante él. Habían pasado años construyendo ese negocio, y ahora estaban a punto de expandirlo aún más. Pero las palabras de una camarera, alguien a quien nunca había visto antes, habían arrojado todo al caos. Estoy pensando que necesito un poco más de tiempo, dijo David lentamente, aún mirando el contrato. Ryan frunció ligeramente el ceño. ¿Más tiempo? David, hemos estado revisando este acuerdo durante semanas. Estamos listos, lo sé, respondió David, con un tono medido, pero solo quiero asegurarme de que todo esté en orden. No hay daño en revisar 2 veces, ¿verdad? Hubo un breve destello en la expresión de Ryan. ¿Era frustración, molestia? David no pudo estar seguro, pero fue suficiente para reforzar la creciente duda en su mente. Claro, dijo Ryan, aunque su sonrisa no alcanzó sus ojos, lo que necesites. Pero creo que estamos en un buen lugar, este acuerdo podría cambiar todo para nosotros. David forzó otra sonrisa. Exactamente, por eso necesito estar seguro. Ryan se recostó en su silla, aparentemente sin inmutarse, aunque David sintió el sutil cambio en su actitud. Había una tensión ahora, un filo oculto en las palabras de Ryan que no había estado allí antes. Cuando David finalmente salió del café, sus pensamientos eran un remolino de sospecha, incredulidad y preocupación. No quería creer que su mejor amigo pudiera traicionarlo, pero tampoco podía permitirse ser ingenuo. Había demasiado en juego. Esa misma noche, David decidió actuar. Contrató a Julian, un investigador privado con el que había trabajado en el pasado en asuntos de negocios. Le explicó la conversación que había tenido con Amody y sus crecientes preocupaciones sobre Ryan. Julian escuchó atentamente, haciendo algunas preguntas incisivas, y luego accedió a investigar las finanzas de Ryan de inmediato. Veré qué puedo encontrar, dijo Julian. Dame un par de días. David colgó, sintiendo una mezcla de alivio y ansiedad. Había dado el primer paso para descubrir la verdad, pero ahora venía la parte difícil, esperar. En los días siguientes, David se encontró en un estado de anticipación inquieta. Cada interacción con Ryan se sintió cargada de significados ocultos, como si cada palabra de su mejor amigo pudiera ser parte de la trama que Amody le había advertido. Ryan, siempre el socio encantador,
no mostró signos externos de engaño. Si estaba tramando algo a espaldas de David, lo estaba haciendo de manera magistral. Mientras tanto, Julian estaba desenterrando registros financieros de Ryan. David solo había confiado en él en contadas ocasiones para asuntos delicados, pero siempre había sido minucioso, y ahora esa minuciosidad era esencial. Los días pasaron y David intentó mantener las apariencias, reuniéndose con Ryan para discusiones de negocios rutinarias, asistiendo a reuniones de la junta y hasta saliendo a tomar algo con él en una ocasión, todo para mantener las apariencias. Pero su mente seguía zumbando con sospechas, observando a Ryan de cerca en busca de cualquier desliz, cualquier señal de que la advertencia de Emily era cierta. Finalmente, en el tercer día, Julian llamó. «Tengo algo», dijo Julian, con un tono firme pero serio. «No es mucho, pero es un comienzo». David, sentado en su escritorio, se enderezó de inmediato. «¿Qué encontraste?» «Hay algunas irregularidades en las cuentas personales de Ryan. Unos cuantos movimientos de dinero inexplicables en los últimos meses. Ha estado trasladando fondos a una cuenta en el extranjero. No es ilegal en sí mismo, pero el momento es interesante, justo cuando ustedes dos empezaron a negociar este nuevo acuerdo». El estómago de David se encogió. «¿Cuánto dinero estamos hablando?» «No son grandes sumas, pero lo suficiente como para hacerte preguntar. Todavía estoy buscando más detalles, pero está claro que ha estado preparando algo a escondidas». David cerró los ojos por un momento, sintiendo el peso de la situación. «Gracias por tu ayuda, Julian. Sigue investigando. Necesito más que sospechas, necesito pruebas». Julian asintió, prometiendo mantenerlo informado. Esa noche, mientras David y Ryan cenaban, las palabras y sonrisas de Ryan parecían tener un nuevo filo. Todo lo que decía parecía tener doble intención, y David se dio cuenta de que la amistad que una vez había atesorado estaba rota. Aunque le dolía, sabía que había llegado el momento de enfrentar la verdad y proteger lo que era suyo. Más tarde esa noche, David se acostó en su cama, incapaz de conciliar el sueño. Las palabras de Emily y la creciente evidencia de Julian se mezclaban en su mente, creando un torbellino de emociones que no lo dejaba en paz. Sabía que necesitaba pruebas concretas para actuar, y aunque tenía dudas, debía mantenerse enfocado. Al día siguiente, David se reunió nuevamente con Julian, quien le entregó un informe más detallado sobre las finanzas de Ryan. «He encontrado transferencias que coinciden con el periodo en que comenzaron las negociaciones para el nuevo acuerdo. Se trata de sumas medianas, pero lo interesante es que todas están por debajo del umbral que desencadenaría alertas internas. Es claro que ha estado moviendo dinero a cuentas en el extranjero con un propósito específico, y parece que todo apunta a un plan mayor». David sintió que la realidad se le venía encima. Si bien las pruebas comenzaban a acumularse, sabía que aún debía actuar con cautela. «Esto confirma que ha estado tramando algo, pero necesito saber si está directamente relacionado con la traición que Emily mencionó», dijo David. Julian asintió. «Estamos cerca, David. Solo dame un poco más de tiempo». David continuó reuniéndose con Ryan, asistiendo a las reuniones habituales y actuando como si nada estuviera fuera de lugar. Todo para mantener las apariencias y no levantar sospechas hasta que tuviera las pruebas suficientes para actuar. Unos días después, Julian llamó con noticias urgentes. «David, he descubierto comunicaciones entre Ryan y algunos de tus competidores. Parece que se está posicionando para tomar el control de la empresa una vez que se cierre el trato. Si hubieras firmado, le habrías entregado todo». La sangre de David se heló al escuchar estas palabras. Las piezas finalmente encajaban. Ryan había estado planeando esta traición durante meses, moviendo dinero y estableciendo contactos a sus espaldas. «¿Cuánto dinero ha movido hasta ahora?» «Hemos rastreado cerca de varios millones en total», respondió Julian. «Todo en cuentas que, si no hubiéramos intervenido, serían difíciles de rastrear». «Necesitamos actuar ahora mismo», dijo David, su voz firme. «Esto es fraude deliberado, y si no lo detenemos, lo perderé todo». «Ya estamos trabajando en ello», respondió Julian. «Vamos a congelar las cuentas y reunir toda la documentación necesaria para respaldar las acciones legales». David sabía que era el momento de confrontar a Ryan, pero debía hacerlo con inteligencia, sin mostrar todas sus cartas. Reunió a su equipo legal y les informó sobre la situación, iniciando el proceso para congelar las cuentas que Ryan había utilizado para desviar dinero.
Esa noche, David organizó una reunión con Ryan en una oficina privada que solían usar para discutir asuntos confidenciales. Quería un lugar neutral, lejos de las miradas curiosas, y perfecto para lo que estaba por venir. Ryan llegó puntual, con su misma sonrisa fácil y encantadora, pero David, conociendo ahora la verdad, veía todo con una nueva perspectiva. «Hola, amigo», dijo Ryan con una sonrisa. «He estado pensando en el trato, estamos tan cerca de hacerlo oficial». David mantuvo la calma, aunque sentía la ira y la traición ardiendo bajo la superficie. Le indicó que se sentara. «Tenemos que hablar», dijo David, con un tono que delataba la seriedad del momento. Ryan parpadeó, notando el cambio en la atmósfera, pero se acomodó en la silla con un leve gesto de incertidumbre. «¿Todo bien? Algo va mal». David lo miró fijamente, con el peso de la traición cargando sobre sus hombros. «Lo sé todo, Ryan», dijo finalmente, su voz contenida pero cargada de ira. «Las cuentas en el extranjero, el dinero que has estado desviando y tus planes para tomar el control de la empresa». La cara de Ryan se puso pálida por un momento, pero rápidamente recuperó la compostura y se reclinó en su silla, tratando de mantener su fachada de calma. «No sé de qué estás hablando, David. Creo que estás imaginando cosas». David sacudió la cabeza, frustrado por la insistencia de Ryan en jugar juegos. «He contratado a un investigador privado. Tenemos todas las pruebas, cada transferencia, cada comunicación. Has estado planeando esto durante más de un año». El ambiente en la habitación se tensó. La sonrisa confiada de Ryan comenzó a desvanecerse, revelando por un instante la verdad detrás de sus ojos. Sabía que había sido atrapado. «Muy bien», dijo Ryan, dejando caer su máscara. «Sí, he estado planeando esto». «¿Y qué? No me dejaste otra opción». «¿De qué estás hablando?», respondió David, incrédulo. Ryan se inclinó hacia adelante, con un tono amargo. «¿Tienes idea de lo que es estar siempre a tu sombra? Hemos construido esta empresa juntos, pero tú siempre has sido el favorito, el que recibe todos los elogios. He sido yo quien ha hecho el trabajo sucio, asegurándome de que todo funcione, mientras tú te llevas el crédito». David sintió una mezcla de sorpresa y repulsión. «¿Es esto por ego? ¿Crees que mereces más si decides robarme?». La voz de Ryan se tornó más dura. «No es robo, es lo que me corresponde. Tú siempre has sido el centro de atención, y yo, el que pasa desapercibido. Estoy cansado de eso». David sintió que la ira crecía dentro de él. «Esto no justifica que hayas desviado millones y casi destruyes todo lo que hemos construido». Ryan, furioso, respondió: «Esto no se trata solo de dinero, es sobre lo que es justo». David se levantó de golpe, con los puños cerrados. «Ya es suficiente, Ryan. Has jugado tu mano, pero ya congelé las cuentas. No puedes seguir sacando dinero, y tengo pruebas suficientes para detenerte legalmente». Ryan se levantó también, su rostro retorcido por la rabia. «¿Crees que has ganado, verdad?», espetó. «Esto no ha terminado, David. Tengo contactos, y no sabes a quién te estás enfrentando». David lo miró a los ojos, con una calma fría. «Sé exactamente contra quién me enfrento, y no tengo miedo. Estás acabado». Ryan dio un paso atrás, su bravura desmoronándose mientras la realidad de la situación lo golpeaba. Había jugado todas sus cartas y había perdido. «Esto es solo el comienzo», murmuró. «Me arrepentirás de haberme enfrentado». David lo vio salir de la oficina, sintiéndose aliviado pero también agotado. La traición de su mejor amigo había terminado, pero el costo había sido alto. En las semanas siguientes, las acciones legales contra Ryan avanzaron rápidamente. David, junto con su equipo legal y Julian, presentó todas las pruebas necesarias para desmantelar los esquemas de Ryan y asegurar que no pudiera volver a dañar la empresa. La historia de la traición de Ryan se filtró a los medios, y su nombre apareció en titulares como el villano en un escándalo corporativo. Emily continuó trabajando en la empresa, demostrando su valía en cada proyecto que asumía. David la promovió a un puesto de liderazgo, reconociendo su coraje y habilidad. Había pasado de ser una camarera a una líder respetada dentro de la empresa, todo gracias a su valentía al dar ese primer paso y advertirle de la traición. El día en que finalmente se cerró el caso y Ryan fue llevado ante la justicia,
David se sintió más ligero que nunca. Había enfrentado uno de los momentos más difíciles de su vida, pero gracias a la ayuda de personas leales como Emily y Julian, salió adelante. Mientras observaba el atardecer desde su oficina, supo que, aunque el camino había sido duro, ahora tenía un futuro brillante por delante. Con una sonrisa en los labios, David llamó a Emily a su oficina. Gracias por todo, Emily. Me ayudaste a salvar lo que más valoro, y por eso siempre estaré agradecido. Ella le devolvió la sonrisa. Y siempre estaré aquí para ayudarle, señor Sullivan. Juntos, construiremos algo aún más grande. David asintió, sabiendo que, aunque había perdido a un amigo, había ganado un aliado leal. Y, con esa confianza, miró al futuro, listo para lo que viniera.